Felipe Calderón es un miserable. Fue un miserable como marido, fue un miserable como integrante del PAN, fue un miserable como presidente de la República. Es un hombre absolutamente indolente, insensible, incapaz de sentir nada por el prójimo. Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño le ordenaron ir a pactar con los narcotraficantes, que toda la guerra contra el narco era una gran farsa desde el origen, desde el principio. Porque lo que hizo este gobierno antes de concluir es comenzar a acabar con los cabos sueltos. Evidentemente Felipe Calderón sabe lo que es y sabe lo que hizo. Y lo que quería era matar a los testigos o encarcelarlos para acabar con los testimonios que pudieran rendirse ante una corte nacional o internacional de todos los crímenes y la corrupción que hubo en su sexenio. Y que puede mirar al futuro con mayor confianza y optimismo. Que el general Tomás Ángeles de Aguajare es otra pieza clave fundamental para un juicio contra Felipe Calderón y todos los funcionarios corruptos de su sexenio. Tomás Ángeles de Aguajare, días antes de ser despedido de Los Pinos, fue a hablar con Felipe Calderón en el despacho presidencial y le dio una lista con los nombres de todos los generales involucrados con el narcotráfico y de todos los mandos policíacos que protegían al narcotráfico. Les estoy hablando de principios de 2008. Y todavía Calderón va acompañando al general, dándole palmaditas en la espalda, sobándole la espalda, diciéndole que gracias a ciudadanos como él, México podía cambiar. Que le agradecía mucho la lista de generales y de funcionarios públicos que le había entregado. A los pocos días, sin siquiera despedirse, sin siquiera mandarle una carta, una llamada telefónica, el general Tomás Ángeles de Aguajare salió por la puerta de atrás de la Sedena despedido abruptamente. Por eso, por haber ido a denunciarle al presidente, haber hecho público, presidente, yo sé. Y al haberle informado a Calderón y que Calderón no haga nada, Calderón se convierte cómplice por protección y por omisión. Y por eso tendría que ser juzgado en México. ¿Acaso internacionalmente en esta Corte de la Haya? Porque eso significa que todos los homicidios que han ocurrido, los más de 80,000 efectivamente muertes ocurridas en México, fue su absoluta responsabilidad. Porque él, por un lado, protegió a los cárteles, principalmente al cártel de Sinaloa. Y por otro lado, cuando supo quiénes eran los funcionarios públicos que estaban involucrados con el narcotráfico, en vez de mandarlos a la cárcel, los protegió. Por eso Tomás Ángeles de Aguajare está hoy en prisión. Calderón destruyó al ejército mexicano porque metió a la cárcel o despidió a los generales honestos y los corruptos se quedaron. Sí, el sexenio de Calderón ya acabó, pero los hombres responsables, incluyendo al propio Calderón, siguen con vida y están aquí todavía pensando extender su poder. Genaro García Luna, Felipe Calderón, se fue a Harvard, y aquí lo comento antes de que la presidencia de la República lo confirmara. Se va a Harvard, pero no crean que va a Harvard por la puerta de adelante, va por la puerta de atrás, que al fin y al cabo ya se acostumbró por haber entrado hacia el Congreso, así que también entra a Harvard por la puerta de atrás. Entra como un profesor temporal en un diplomado que le hicieron a modo, o sea, ni en Harvard lo quieren. El gobierno de Estados Unidos le ha de haber encontrado ahí un resquicio, una materia ahí que dar seguramente una vez al mes o algo por el estilo, si los alumnos lo aguantan, por supuesto. La materia de corrupción. Por ejemplo, sí. Y Genaro García Luna pues ya está en Miami, desde mediados de este año ya mandó a su familia para allá, estableció una empresa fachada que se llama exactamente como Restaurantes, que creó aquí en la Ciudad de México, pero evidentemente es una empresa fachada como son
como lo son sus restaurantes en la Ciudad de México. En realidad uno podía asomarse por ahí y no había ni un cliente, pero seguramente se prestaba a poder lavar dinero y hacer otro tipo de negocios. Entonces estamos hablando de que este México en llamas, este legado de Calderón, no terminó el 1 de diciembre. Ojalá hubiera sido así. Ojalá la pesadilla hubiera terminado y hoy nos hubiéramos despertado súbitamente en un nuevo México. Es escandaloso, indignante, como los medios de comunicación, los principales periódicos, los principales canales de televisión hablan de México como si ya no hubiera más muertos, como si los cárteles se hubieran exterminado, como si la delincuencia, los secuestradores, los extorsionadores ya no estuvieran más ahí. Como si dormimos la noche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre amanecimos en otro mundo, en otra dimensión. Y eso es falso. Me parece que es parte de esta campaña de darle margen al gobierno de Enrique Peña Nieto, de volver al viejo sistema del PRI. Al PRI que negociaba con los narcotraficantes, al PRI que negociaba con todos los cárteles. El problema, y es ahí donde no hay que caer en este falso sueño, es que por más que quisiera Enrique Peña Nieto hacer lo que el PRI hacía, no van a poder. Y ese es el peor legado que deja Felipe Calderón, de todos. Ese es el peor legado, porque lo que dejó no se va a Miami, lo que dejó no se va a Harvard. Las ratas huyen del barco, pero el barco está en llamas. El grave problema que dejó Felipe Calderón y Genaro García Luna es centenas de células criminales armados desde AK-47 hasta lanzamisiles que no le obedecen a nadie, que no le obedecen al Chapo, que no le obedecen al Z40, que no le obedecen a Héctor Beltrán Leiva, que no le obedecen absolutamente a nadie, que ellos agarraron ya una porción de territorio mexicano y dicen, esto es mío. Estos 6 años de impunidad absoluta, de desgobierno, fueron una escuela del crimen. Ya no solo, por supuesto, para estos grandes capos que les iban a contar. Lo peligroso son las pequeñas células criminales, que es gente que trae un gran rencor social, que es gente que trae una gran descomposición social y que se vuelve muy violenta, muy salvaje. Estas células criminales, el botín, no son los grandes cargamentos de cocaína que vengan de Sudamérica, porque estas células criminales son tan pequeñas en sí mismas que no tienen los contactos, ni la forma, ni las redes de corrupción tan amplias para traer la droga de Sudamérica y llevarla a Estados Unidos. Ese es el negocio de los grandes cárteles. El problema de estas células criminales es que el negocio somos nosotros. Lo que yo encontré en mi investigación es que ya hay grupos de mercenarios que se contratan a los cárteles, que se contratan con las células o que se pueden contratar igual con un político, con un empresario, con un presidente municipal, con un gobernador, que asesinan a sueldo. Lo que ocurrió el año pasado en los Arcos del Milenio, ahí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿recuerdan esas camionetas que dejaron con un montón de cuerpos apilados? Algunos muchachos de pizzerías, algunos muchachos de tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Eso no fue un acto al azar. Quienes orquestaron eso fueron muchachos entre 18 y 25 años, miembros de un grupo de mercenarios, con quienes un Z, vayan ustedes a ver si era un Z o no, porque yo mañana puedo decir que soy Z y presentarme aquí con cualquiera de ustedes, nadie se va a poner a investigar si la persona lo es o no lo es, ¿no? Llega el Z, le entrega una lista de personas, una lista, no fue al azar, no fue una cosa de que, yo me encontraba esta persona en la esquina y la levanto y la mato, no, fue con una lista. Durante un mes, ese grupo de mercenarios, nombre por nombre, fueron ubicando a cada una de sus víctimas, nombre por nombre, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del Internet, a través de las credenciales de lector,
con una precisión escalofriante, porque estamos hablando de que son muchachos entre 18 y 20 y tantos años. En 3 días levantan a todas estas personas con una precisión criminal en 3 días. Los asesinan, algunos los torturan primero y después hacen este performance del terror. Cuando en Jalisco el gobierno atrapa a algunos de estos miembros de estas células y les preguntan por qué al de la pizzería, por qué al de la tienda departamental, por qué el que estaba formado en la fila del cine, creo. Y dice el muchacho, el mercenario, ¿por qué? A mí no me importa por qué. La lista es la lista. Y en la lista no hay ningún error. Yo no me atrevería jamás a especular por qué fueron justamente esas personas las elegidas para asesinarlos. Lo que sí les puedo decir es que hay una metodología en ello. 5 eran de una misma colonia, otros 3 eran de otra colonia, otros 3 trabajaban exactamente en la misma tienda. No fue al azar. Fue un asunto perfectamente orquestado. ¿Cuántos grupos de mercenarios hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿En el día a día nos cruzamos en la calle con ellos? No es posible continuar ni un día más. Este gobierno de Enrique Peña Nieto no puede estar haciendo propuestas de legislaciones, de acabar con instituciones, de replanteamiento o recomposición del nuevo gobierno, sin antes nos diga cuántas células criminales hay en México. Queremos saberlo. Calderón no nos lo dijo, que él lo diga. ¿Cuántos grupos de mercenarios existen en México? ¿Y cuál va a ser su actitud como gobierno respecto a ellos? ¿También va a pactar con ellos? Porque pactar con estas células criminales y no es con estos grupos de mercenarios es condenar a México al exterminio, a la extinción. El nivel de violencia no va a disminuir. Las extorsiones, los secuestros no van a disminuir. Este legado de Calderón es una infamia. La gran pregunta, y por eso hice este libro. Número 1, para que ninguno de nosotros olvide lo que pasó. No vaya después, luego de verdad, como él cree, que puede imponernos a su esposa como presidenta en el 2018, porque de verdad lo cree. ¿Y lo cree? Porque eso es la sociedad mexicana. ¿Lo cree? Porque hoy puede regresar un Salinas a la escena pública, pararse en una universidad de prestigio y que los muchachos la aplaudan. Porque hoy puede caminar en la calle un Salinas sin que nadie lo repudie, lo abuchee. Porque ahí está Vicente Fox, su monumento a la corrupción del Centro Fox, y todavía los medios de comunicación le ponen el micrófono todos los domingos a ver qué nueva estupidez va a decir. Y se lo publican, además. ¿Puede regresar Felipe Calderón bajo las faldas de su esposa? Por supuesto que sí, porque somos unos desmemoriados, porque somos corresponsables de lo que le ha pasado a este país. Este libro es para no perder la memoria. Este libro es para que de eso que nos deja Felipe Calderón exigirle cuentas a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué pone a Cienfuegos? ¿Por qué protege al cuñado de Luis Cárdenas Palomino? ¿Por qué no nos dice cuántas células criminales hay? Este libro de México en Llamas es para que Calderón, para que Genaro García Luna, para que todos sus cómplices jamás tengan ni nuestro perdón ni nuestro olvido.